Bueno, bienvenidos a un capítulo más de este podcast disruptivo. Estoy aquí con mi gran amigo Juan Ricardo Roldán. Bienvenido, mi bro, a la casa. Gracias, Bienvenido a este papá. Qué podcast. privilegio estar aquí contigo. Veníamos hace rato con unas ganas de hacer este podcast porque gracias a Dios he tenido la fortuna de conocer a Juan en un proceso de muchos años. Ya casi nos conocemos hace unos 8 años. 8 o 9 años, sí. Pucha, el tiempo Desde que se empezamos. entonces, obviamente es un referente dentro de una industria puntualmente, pero a la vez también a nivel personal. Sé que Juanre tiene una programación, tiene un mindset, tiene unas fortalezas increíbles que hay que compartir con las personas. Entonces, Juanre, bienvenido, parce, y hoy quiero sacarte la leche. O sea, realmente quiero hacerte preguntas que la gente pueda tomar apuntes, que pueda tomar nota y que se lleve lo mejor para que empiece a aplicarlo en su vida. Claro que sí, Nacho. Qué privilegio estar acá, poder compartir información de valor con la gente, que es lo que nos gusta. Entonces, vamos a darle. Vamos a darle. Bueno, iniciemos por entender un poco el contexto de Juan Ricardo Roldán, un joven de ¿cuántos años, Juan Ricardo? 28. 28 años, y a sus 28 años ya conoce cuántos países. Como 30. 30 países. Hay que ir teniendo más países que años. Ya tiene Sí. más, uy, ese concepto está brutal, ya tiene más países que años, y básicamente sé que hay muchas personas que en su cotidianidad, y en otros años atrás lo pensaríamos, en qué momento de nuestras vidas puede pasar algo, cuándo va a cambiar algo, en qué momento empieza a sembrarse esa semilla en tu vida de que naciste para hacer cosas extraordinarias. No, Nacho, yo creo que la grandeza en la vida de cualquier persona nace cuando se concentra. Hoy en día vivimos en un mundo donde la gente está supremamente desconcentrada. Me refiero a estar desconcentrado en tener demasiadas cosas en la cabeza, pero no volverse bueno en nada o no volverse experto en nada en particular. Entonces, la sociedad en la que nosotros crecemos, desde que estamos niños, nos cría para estar desenfocados, porque vamos al colegio y nos enfocan en matemáticas, pero a la vez en español, pero a la vez en tecnología, pero a la vez en educación física, pero a la vez en sociales. Entonces terminamos sabiendo un poquito de todo, pero no somos excelentes en nada. Yo pienso que uno, para poder tener éxito financiero, profesional, personal o cualquier tipo de éxito, tiene que escoger un campo, una industria, una disciplina y consagrarse por lo menos unos 5 o 10 años. Concentrarse, no mirar para los lados. Que me mostraron un negocio mejor, que aquel gana más plata con esto, que esto funciona más rápido. No, cuando usted consiga algo que le guste, algo que sea rentable y algo que le apasione, donde usted pueda servir, si se concentra 3, 4, 5 años, con seguridad se va a volver excelente, el dinero no le va a faltar, el éxito le va a llegar, se va a convertir en una autoridad, en un referente, y pues por consecuencia van a llegar resultados. Vas a viajar, vas a ganar dinero, vas a impactar la vida de la gente. Entonces siento que fue en el momento en que me concentré en algo en específico y yo dije, quiero volverme bueno en esto, quiero tener resultados, quiero sacarla del estadio en este modelo de negocio puntualmente, que en mi vida pues empezaron a pasar cosas valiosas. Y obviamente Juan inició en una industria puntualmente ¿a qué edad? A los 17 empezamos en las redes de mercadeo. Y la gente a los 17 años pues no está como con unos focos muy claros. De hecho estaba saliendo del colegio, me imagino, y en ese momento no tenías tanta credibilidad frente a la gente. Pero ¿cómo estaba la creencia en vos mismo en ese momento de tu vida? Pues es muy teso, Nacho, porque yo desde que tengo uso de razón siempre he tenido como una inclinación hacia la educación, hacia la lectura. Siempre me gustó aprender. Y desde que tengo más o menos 12 años empecé a leer un autor que muchos seguramente de los que nos escuchan lo conocen, que se llama Robert Kiyosaki. A los 12 años me leí Padre Rico, Padre Pobre, ¿sí? Porque yo desde niño entendí algo, y es que si yo quería conseguir dinero, si yo quería progresar, sí o sí tenía que tener un negocio. Porque ponte a pensar, ¿quién se hace rico? ¿El dueño de un restaurante o el mesero del restaurante? Totalmente. ¿Quién se hace rico? ¿El chico que echa gasolina en una estación de servicio o el dueño de la estación de servicio? Siempre, para una persona crear riqueza, necesita ser dueña de un negocio, porque si uno solamente depende de un salario, el salario está diseñado para que sea lo suficientemente pequeño como para que solo te alcance para vivir durante el tiempo que tardaste en conseguírtelo. Mientras que cuando uno construye un negocio, los negocios dan excedentes de capital. O sea, en un mes puedes ganar lo suficiente para vivir un año. Luego entonces lo que te ganas los otros 11 meses te sirve para invertir, para crear riqueza, patrimonio. Entonces, cuando yo empecé a educarme financieramente, a mí en la cabeza se me metió la idea de que sí o sí yo tenía que tener un negocio propio. A partir de eso, pues desde muy niño vendí ropa, vendí dulces, vendí relojes, al igual que tú hice fiestas, pero pues en esa dinámica de ir buscando alternativas,
Yo creo mucho en la energía también y cuando uno está sintonizado con algo le van llegando herramientas para que vaya creciendo en ese propósito. A los 17 años me llega la industria de las redes de mercadeo, me invitan a ser parte de la empresa que trabajamos los dos y la primera vez dije que no, pero pues hay un dicho que dice que cuando no le van a dar le guardan. A los 6 meses vuelven y me invitan al mismo negocio, pero una persona diferente y yo decía, o sea, que en menos de 6 meses me llegue 2 veces el mismo mensaje. A veces uno tiene que estar atento a las señales y yo dije, posiblemente por aquí es. Empecé en el negocio de las redes de mercadeo sin comprometerme mucho. Empecé como por los laditos, porque en ese entonces estaba empezando la universidad, tenía otro negocio, pero en la medida que iba estudiando la industria, iba conociendo gente que ya se estaba haciendo libre financieramente con este modelo de negocio y gente que pues no era extraordinaria, personas comunes y corrientes, pero que se concentraron, estaban ganando 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 dólares, 100.000 dólares mensuales. Y yo dije, venga, yo estoy haciendo unos negocios y le estoy dedicando tiempo a unas actividades que nunca me van a pagar lo que esta gente está ganando. Entonces voy a empezar a entender cómo es que esto se hace realmente, cómo se hace de forma profesional. Y obvio, pues cuando empecé tenía los retos que tiene todo chico cuando empieza y es que todavía no tiene credibilidad y no tenía credibilidad pues porque no era un referente en nada. Cuando tú no tienes dinero, cuando todavía no tienes éxito, cuando no tienes contactos, no tienes marca personal, eres un don nadie. Entonces hay que empezar desde abajo a forjar tu camino. Y eso es lo que muchas veces la gente no está dispuesta a hacer y es a vivir un proceso, a volverse valioso, entender que el éxito no te va a llegar de la noche a la mañana, sino que es consecuencia de años de trabajar en ti, de trabajar en tu negocio, en desarrollar habilidades, pero que al final si uno no se rinde, inevitablemente las cosas se dan. Va a suceder y ese es un tema de que las personas muchas veces están buscando cómo logro tener el resultado que tiene X o Y persona, pero cuando se les plantea que va a haber un proceso, que van a haber unos años de transformación, de trabajo, la gente siente un poco de frustración de pensar, ¿y cuánto tiempo me voy a demorar? Total. Y eso que estabas diciendo, para que no se me vaya a escapar, era que desde joven sabías que tenías que tener un negocio propio, o sea, sabías que la riqueza se hacía era a través de los negocios, no a través solamente del empleo. Pero pasa algo particular y es que te graduaste de una de las mejores universidades del país y de América, que es EAFIT. ¿Cómo fue ese contraste de ser una carrera de networker, o sea, estarte preparando como networker y a la vez estar desarrollando una carrera universitaria tradicional? ¿Cómo fue ese mundo? Digamos que es complejo porque la academia tradicional, Nacho, forma a la gente para ser empleado. Desde que vos estás pequeñito te dicen que la receta del éxito para ser alguien en la vida es ir 11 años al colegio, esto lo sabemos, después 5 años a la universidad, sacar una profesión, si puede haga una maestría, haga un doctorado y posterior a eso pues empiece a trabajar su hoja de vida, agarre experiencia laboral trabajando en buenas empresas, vaya escalando su salario en la medida en que vaya pues viviendo experiencias laborales hasta que después de 30 o 40 años en esa dinámica uno se pensiona. Y a pesar de que yo entré a estudiar negocios internacionales, porque, paréntesis, yo empecé a estudiar negocios internacionales porque quería aprender a hacer negocios, pero 5 años después, imagínate qué fue lo único que no aprendí a hacer. Negocios. Claro, ¿por qué? Porque todos mis profesores eran profesores, no empresarios. Ya. Puesto que si fueran empresarios no estarían dando cátedra por $20 la hora en una universidad. Sí, si fueran ricos no tendrían que estar enseñando de esa manera. Ahora, yo no tengo nada en contra de la educación porque pues, es necesario que la gente se eduque. Me explico, si una persona quiere ser médico, tiene que ir a la universidad sí o sí porque su profesor es médico. Si una persona quiere ser ingeniero, tiene que ir a la universidad porque su profesor es ingeniero. Pero pasa algo con las carreras relacionadas a los negocios, Nacho, y es que el que te enseña no es empresario. Entonces hay una cierta incoherencia y ese era el contraste que yo veía. Yo iba a clase a la universidad y las personas que me enseñaban finanzas no tenían unas finanzas envidiables, pero yo llegaba a una capacitación de mi empresa en redes de mercadeo y el sujeto que me enseñaba en tarima tenía la casa que yo quería, vivía como yo quería vivir, andaba en el carro que yo quería andar y lo que cobraba era mucho menos en comparación a lo que yo pagaba en la universidad. O sea, de hecho me enseñaban gratis cómo ser un empresario del siglo XXI dentro de la industria de las redes de mercadeo y en la universidad tradicional, que es un negocio social y culturalmente aceptado, me cobraban un montón de plata para aprender cosas que estaban en libros. Y de hecho que es una venta de un estatus, porque mucha gente le dicen es, ¿y tú qué profesión tienes? ¿Qué carrera tienes? Es el único negocio en donde culturalmente todo el mundo tiene que ir a comprar allá.
Total. O sea, si tú te pones a pensar, la sociedad te dice que tienes que ir a una universidad. De hecho, podemos montar una universidad. Porque la gente por obligación cultural tiene que ir a matricularse, así no quiera. ¿Sí? Muchas veces a la gente le pasa que se mete a universidades y ni siquiera sabe por qué se metió a estudiar cosas que posiblemente su mamá o su papá le dijeron que estudiara, porque eso es lo que hace todo el mundo. Entonces, sí, en la industria de las redes de mercadeo, Nacho, se aprenden unas cosas que en ninguna universidad, o sea, ni en Harvard, ni en ningún lado te enseñan. Te van a enseñar liderazgo, inteligencia emocional, oratoria, inteligencia financiera, trabajo en equipo, una cantidad de habilidades blandas que a la larga hoy día terminan siendo lo más Claro, valioso. porque que nosotros estamos en un mundo que ya cambió y que está cambiando continuamente y que los valores, por ejemplo, de nosotros los jóvenes que entendimos rápido era cuando empezamos a cuestionar el modelo educativo y dijimos, venga, pero ¿cuál es el afán de graduarse en una universidad, mandar hojas de vida? ¿Cuál es el afán de emplearse si al final pues la promesa de valor de la pensión ni siquiera es una realidad para nosotros? Entonces, yo creo que ese punto es muy importante para los jóvenes que están viendo este video también y para las personas de pronto que están rompiendo ese paradigma de realmente si esto es una industria que genera una profesión, porque lo que llamamos profesión antes era simplemente algo que te titulaba. Y en la industria del network marketing yo creo que la experiencia se adquiere en el hacer. Claro. Entonces yo me acuerdo que vos estabas graduándote de la universidad como negociador internacional y a la vez en ese momento, en paralelo después de 5 El mismo años, mes, algo así, prácticamente. saliste y te hiciste un rango que es como una graduación, una pequeña graduación dentro de la industria del network marketing, que son semanas que superan los $5,000, $6,000. ¿Cómo fue esa sensación de recibir un cartón y ver a tus compañeros casi que saliendo a pedir trabajo, ¿cierto? Como sin experiencia, que les pagaran lo que fueran? Esa historia fue genial, Nacho, porque imagínate, acabamos de estar en Asia, tú estuviste Sí. conmigo, en noviembre del 2019 estuvimos en Malasia, en China, en Shanghai, Sí. y yo después de ese viaje, pues tuve la oportunidad de quedarme con mi novia en Europa. Sí. Nos quedamos en Francia, en Italia, estuvimos en los Alpes suizos en diciembre, y recuerdo que yo regresé a Colombia el 8 de diciembre del 2019. Porque el 9 de diciembre era mi grado en la universidad. Entonces me gradué en la universidad con un cartón que decía negociador internacional. Pero ese mismo mes me califiqué en nuestro negocio al rango doble diamante. Y solamente ese mes me gané a moneda actual, casi $25,000 en un mes. Totalmente. ¿Sí? Mientras que todos los chicos que estaban graduando conmigo de la universidad, lo que tú decías, pues desafortunadamente iban a militar en la fuerza laboral de desempleados colombianos, iban a salir a repartir hojas de vida y que el salario promedio para una persona que se gradúa de mi carrera hoy día en Colombia es como de $700 al mes. No, increíble. Sí, entonces yo comparaba eso, 5 años después de estudiar en la universidad, después de haber invertido más de $30,000 que valen los semestres, para yo salir a ejercer una carrera y que me paguen $1,000 al mes, mientras que en este modelo de negocio que lo hice en paralelo a mis estudios, invertí solo $1,000 para empezar y ya estoy teniendo meses de 15, de 20 hasta de 25,000. Es una cosa totalmente. Sí, es disruptivo, es salir de la Matrix. Salir de la matriz y es disruptivo. Pero entonces, Juanri, hay algo acá que en esencia nosotros hemos ido desarrollando. En estos días yo vi un short, pues un video tuyo de una conferencia que se volvió algo viral y se volvió muy polémico y es que dijiste, los ricos son vagos, los ricos no les gusta trabajar. Y me metí al historial de comentarios y la gente pues como atacada, como, ¿usted cómo va a decir eso? Etcétera, etcétera. Colapsaban. Colapsó realmente el algoritmo de Instagram y realmente ese concepto, y hay veces toca ser disruptivo para darle a la instrucción a la mente de que para uno transformar su realidad tiene que pensar diferente. Total. Y eso que vos dijiste, háblame un poquito sobre eso. Total, Nacho. Los ricos no trabajan. Porque si trabajar diera plata, todo el mundo fuera rico. ¿Sí? Totalmente. Los ricos lo que tienen son negocios que trabajan para ellos, tienen inversiones que trabajan para ellos. Me explico, si tú tienes un empleo en donde te ganes $5,000 al mes, pues técnicamente tienes un buen ingreso, pero te toca trabajar a ti. Es decir, el esclavo es el sujeto que va y cumple una labor a cambio de una remuneración. Pero si yo tengo 5 casas, que cada una me renta $1,000 al mes, me gano los mismos $5,000, pero el que trabajo no soy yo, las que trabajan son mis propiedades. Por lo tanto, la clave para hacerse rico no es trabajar duro, es trabajar inteligentemente. Es pensar y llegar a una conclusión. ¿Cómo hago para construir algo, un negocio, una inversión durante unos pocos años, pero que luego ese negocio se encargue de mí? Así es. O sea, me siga produciendo ingresos, trabaje o no trabaje. Ahora, paréntesis, obvio los ricos sí trabajan, pero más que trabajar, construyen, porque el trabajo es un poco desagradecido. Yo trabajo, me gano un salario y me lo gasto,
por lo tanto ya no me queda nada de lo que trabajé ese mes. Si yo le pregunto a la gente que hoy nos escucha cuánto le queda hoy del salario que le llegó hace 10 años, Brutal. entonces es una ilusión en donde trabajo, pero todo lo que me gano me lo gasto. Luego al siguiente mes vuelvo y empiezo de cero. Hay gente incluso que tiene que trabajar 30 días, pero lo que se gana solo le alcanza para 28, o para 27, o para 26. ¿Sí? Definición de estar quebrado, tener más mes al final del sueldo. Por consecuencia, si yo tengo más mes, cuando se me acaba el sueldo, tengo que pedir prestado. Así es. ¿Qué es la deuda? La deuda es tener más mes cuando se me acaba el dinero, por ende tengo que recurrir a alguien que me preste. Y hay gente que lo que se está ganando hoy, Nacho, ni siquiera se lo está gastando para el mes actual, sino para pagar lo que se gastó hace 2 años. Totalmente. Entonces esa es la trampa del trabajo, que trabajo, gano, pero a veces gasto más de lo que gano, entonces empiezo a cavar un pozo financiero. Mientras que los ricos construyen un negocio, una inversión, pero que en 10 años ese negocio o esa inversión les puede seguir produciendo ingresos. Por ejemplo, tú eres constructor, te gusta la parte de los bienes raíces. Me contabas ahorita que estabas construyendo un edificio. Si tú construyes un edificio hoy, pero lo conservas en 10 años, el trabajo que hiciste hoy te va a seguir produciendo dinero. Entonces, pregúntate, ¿cómo hago yo para que lo que hoy empiece a hacer en 10 años me siga siendo rentable? Y me pueda ir de viaje, pero igual siga comiendo del fruto de mi trabajo que hice hace unos años. Entonces es una mentalidad muy distinta. Y esa mentalidad, y hablando de mentalidad, vos me estabas mencionando ahorita, y es la educación. Yo siento que muchas veces las personas tienen esta idea de que hay fórmulas mágicas para las cosas y realmente lo que hay es un cúmulo de información que ya está disponible. De hecho, para mí sos una de las personas que más información gratuita ha compartido dentro de estas comunidades. Sos un referente, ahorita estás llegando casi a las 60.000 personas en YouTube. Eso es algo brutal y miramos más de 800 videos de contenido de valor. O sea, ¿qué tanto valor tiene que haber en tu mente para compartir más de 800 videos? Y esa parte, en esencia, ¿vos sentís que ha sido parte del éxito en tu vida? Pues Nacho, es probable que sí, es probable que sea parte porque pues hay leyes espirituales en donde si uno da, inevitablemente termina recibiendo, pero más allá de eso yo lo hago es como por un sentido de propósito, ¿sí? Porque pues económicamente vamos bien, pero a la larga no se trata solo de ganar dinero, sino de yo que estoy dejando para las próximas generaciones o a través de mi vida cuántas personas pueden vivir mejor o cómo puedo yo con una experiencia que adquirí a punta de dolor y de años de equivocaciones, ahorrarle ese periodo de dificultades y de tiempo a una persona solo por verse un video de 10 minutos. Entonces pienso que es más que un gusto, que además es un gusto, es un deber, es una responsabilidad y que a la larga esa tiene que ser la misión de todos. Total. Encontrar algo en lo que seamos buenos y preguntarnos cómo puedo servirle a otros a través de a través de este talento que la vida y que Dios me entregó. Entonces, ese dolor, vos decís esa palabra dolor, y ¿qué es de las cosas que más te ha costado, te ha dolido en este proceso de crecimiento, Juan? Muy buena pregunta. Ha habido muchos retos. No voy a decir que ha sido algo imposible, porque dentro de todo, las redes de mercado es una industria muy bondadosa. Sí, porque de hecho yo digo que este es el modelo de negocio más fácil del mundo. Hay gente que a veces me dice, Juan, es que hacer redes de mercado es muy difícil. Claro. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, pues porque es que yo le muestro mi proyecto, mi producto a algunas personas y me dicen que no. O de pronto, no sé, hay semanas en donde no gano tanta plata. O hay momentos en donde se me demora un poco más el resultado, un poco más de lo que yo quería. Entonces, cuando me dicen ese tipo de cosas, yo le digo a la persona, usted no sabe lo que es sufrir en la vida. ¿Sí? Vaya, monte un negocio para que vea lo que es difícil. ¿Sí? Usted tiene, no sé, un negocio de cualquier cosa y un problema es que se le venza un contenedor o se lo roben, que el proveedor no cumpla, que lo multe la entidad de impuestos de su país, que los empleados se les sindicalicen, que usted cometa un error por fallos o por cálculos fallidos y usted pierda miles de dólares, o que lo demanden, o que usted termine preso. Eso sí es difícil. O que usted tenga una nómina bien robusta y tenga que sacar salario para pagarles a todos, pues usted no tenga la caja para hacerlo ese mes. Eso sí es difícil. Pero en una red de mercadeo lo peor que te puede pasar es que alguien te diga que no, y eso no pasa nada. O sea, es un negocio empresarialmente muy fácil, pero es emocionalmente exigente. Va a requerir que estés bien parado, que estés emocionalmente estable, fuerte y con tus ojos puestos en la meta. Entonces no te voy a decir que ha sido un proceso de sangre, sudor y lágrimas, pero obviamente ha habido momentos de duda, ¿sí? En donde se trabaja y las cosas no se dan, por lo tanto es normal que uno se cuestione.
¿será que las cosas sí se van a dar? ¿Que el resultado sí me va a llegar? ¿Que algún día voy a poder ganar dinero en forma con esto? Pero yo pienso algo, Nacho, y es que Dios premia al que persevera. O sea, hay un ejercicio espiritual muy potente cuando tú te consagras y te comprometes y eres leal a una causa. Cuando tú de corazón deseas algo, el universo llega un momento donde confabula a tu favor y Sí o te lo sí, da, y te perfecto. lo da. Ujú. Por esa intención también. Claro, porque la gente renuncia justo antes de que las cosas se empiecen a dar. Y Sí, por eso hay una frase que dice que la noche más oscura, la hora más oscura de la noche es el alba. O sea, una hora antes del amanecer es cuando todo está supremamente oscuro. A veces en nuestra vida pasamos por momentos en donde todo nos sale mal. No tenemos plata, tenemos problemas con la familia, emocionalmente estamos devastados y uno dice, pucha, ¿qué otro fondo tengo que tocar? Y es justo en ese momento donde piensas que ya no puedes caer más bajo, que tienes razón, no tienes otra opción sino surge. agarrar para arriba, exactamente. Brutal. Y parte de esa inteligencia emocional que en la industria del network marketing es tan fundamental porque yo creo que las herramientas y bueno, las empresas serias como tal te proveen a ti todo, productos, oficinas, etcétera, sistemas educativos, pero esa parte interior, en esos momentos de oscuridad donde uno dice, ya no sé qué más hacer, o sea, Ujú. realmente he hecho todo lo que está en mis manos, he tocado todas las puertas, he hablado con las personas, pero no se me da resultado. ¿Qué sientes que las personas deben trabajar en ese momento donde le dan y le dan a las acciones, pero de pronto no están teniendo un resultado? Bueno, la verdad, Sí, sí, claro. sí o sí, o por lo menos lo que a mí me sirvió fue aprender a controlar mi mentalidad y conectarme con una fuente superior. Ok. ¿Cómo así? Tú sabes, Nacho, que en la vida hay algo que se llama el ciclo creativo del éxito. O sea, los resultados de una persona son consecuencia de las acciones que lleva a cabo. Pero las acciones son causadas por los sentimientos y los pensamientos que las personas tienen. Así ¿Cómo es. así? De acuerdo a cómo yo piense, a las conversaciones que tenga en mi cabeza todo el tiempo, así me voy a sentir. Si yo pienso que las cosas no se me van a dar, que estoy en el Llevado. hueco, que estoy llevado, que todo me sale mal, que todo es muy difícil, inevitablemente esos pensamientos le mandan señales a mi cuerpo y se estimulan ciertas hormonas que hace que yo me sienta acorde a como estoy pensando. Entonces me empiezo a sentir ansioso, estresado, con Totalmente. miedo, lleno de duda. Y por ahí hay una frase que dice que al caído caerle. Sí, porque Sí, si tú estás vibrando bajo, fruto de que estás pensando mal, yo no sé cómo funciona, pero estás como poniendo una emisora que sintoniza esa esa onda, esa frecuencia, frecuencia, total. y te empiezas a atraer Más sucesos problemas. acordes a cómo te estás sintiendo. Sí, por eso a veces uno, pues yo no sé tú, seguramente, yo tengo amigos que en su momento han tenido ladrón propio, lo roban 7 veces en un mes y a mí nunca me han robado en la vida. O se accidentan 8 veces en un año, Claro. o les termina la novia y se les cae la casa y uno dice, pero ¿qué pasa? O sea, están como salados. No, no Sí. es que estén salados. Sencillamente, eso es lo que están atrayendo. Y uno les pregunta, ¿usted quiere fracasar? Y le dicen, no, yo no quiero fracasar. Pero yo por dentro pienso, usted sí quiere fracasar, aunque usted no entienda cómo se crea el fracaso y cómo se crea el éxito, usted mismo lo está provocando porque no ha controlado lo que está pensando, no ha controlado su estado emocional. El problema no es ese, el problema es que si yo estoy pensando que las cosas no se me van a dar y estoy ansioso fruto de que estoy pensando mal, cuando salgo y trabajo, Se como por refleja. Bluetooth, se refleja, exacto. Ejemplo, si yo voy a atender un cliente, pero yo antes de hablar con ese cliente pienso cosas como no me va a comprar, no va a tener el dinero, no le va a interesar. Entonces yo llego donde el cliente ansioso, fruto de lo que estoy pensando, y efectivamente cuando entro en acción, hablo con el cliente, le muestro la oportunidad de negocio, le ofrezco mi producto. Yo no sé qué pasa, pero el cliente termina siendo como un perro que huele el miedo y termina huyendo. Esa acción produce un resultado. El resultado va a ser negativo porque la acción fue de baja calidad, puesto que la vibración emocional era baja y los Así es. pensamientos que la estaban causando también. Entonces, ¿qué me sirvió a mí para salir de esos huecos? Entender que hasta que yo no cambiara la emisora mental en la que estaba vibrando, en la que estaba sonando, nada iba a pasar, que el éxito externo es consecuencia de haber ganado una batalla dentro de mí. Yo tenía que aprender a cambiar lo que estaba pensando, a hablarme bonito, tenía que empoderarme, tenía que aplicar técnicas de PNL como gratitud anticipada. Y ahí es donde te hablo de que me conecté con una fuente superior, porque llegó un momento de mi vida en donde yo sentí que yo solo no podía. Y yo veía que todos los referentes de éxito, la gente que nosotros seguimos, la gente que ya vivía como queríamos vivir, la gente que ya era feliz, plena, todos hablaban de que tenían una fuerte conexión con Dios.
Así. Y yo tenía una imagen de Dios como pues el Dios que está por allá, de la misa, así, el cuadro de Miguel Ángel y pues, yo, ¿quién será ese man? Pero yo empecé a ver que toda la gente exitosa tenía un músculo espiritual muy desarrollado. Y yo pues voy a empezar a conocer. Totalmente. Empiezo a leer un poquito más de la palabra de Dios, del Evangelio, empiezo a ver algunos referentes que hablaban en prédicas, algunos pastores, algunos sacerdotes, y por ahí dicen que la palabra es viva, o sea, en el momento en que tú la lees, siempre te toca, y yo empecé a leer y a conocer de Dios, yo decía, wow, hay muchas promesas para los seres humanos, por ejemplo, en la Biblia, promesas de prosperidad, promesas de felicidad, promesas de éxito, promesas de salud, promesas de abundancia. Yo, wow, si es una palabra viva, es decir, es eficaz todos los días, entonces hoy sigue siendo eficaz para mí. Entonces, cuando yo empecé a convencerme de que Dios, más que ser una figura que juzgaba, era alguien que te respaldaba, era un papá que te tenía muchas promesas, pero que esas promesas solo se activaban si tú creías, porque pasa algo muy poderoso, cuando uno le pide a Dios, lo que uno pide no está limitado por cuánto vale o qué tan grande es, sino por el tamaño de la fe con la que uno lo pide. Justo. Porque ¿qué es mucho para Dios? No, pues imagínate. $1.000.000. No, 100. Y si lo que estás pidiendo fuera mucho, ¿qué es mucho para el Creador? totalmente. Lo crea ya. Entonces, el poder de Dios no se limita por cuánto pides, ni qué tan grande, ni qué tan costoso, sino por cuánto crees. Y la creencia es un estado mental. ¿Sí? Entonces yo empecé a entender que en mi cabeza yo tenía que llenarme de pensamientos de creencia, de fe, y no tenía que preguntarme cómo iba a pasar, yo simplemente tenía que creer, porque si yo me empezaba a decir, todo se va a dar, las cosas se van a dar, la gente correcta va a llegar, las personas adecuadas van a unirse a mi equipo, o sea, me empecé como a drogar literalmente, porque tú puedes cambiar tu estado emocional. Total. Paréntesis, la gente para qué bebe licor, consume sustancias. Para alterar su estado de conciencia. Exactamente. O sea, acuden a sustancias externas para cambiar algo que si controlaran su mente también podrían cambiar. Tú puedes cambiar tu estado de conciencia cambiando lo que estás pensando. Ahora, como empecé a pensar en positivo, como empecé a pensar que las cosas iban a dar, que el resultado iba a llegar, que yo era favorecido, que todo me iba a salir bien, eso automáticamente cambia mi estado emocional. Yo me empecé a sentir confiado, feliz, entusiasmado, agradecido. ¿Sí? Yo decía todos los días, gracias porque las cosas se van a dar, porque, en fin, podría darte muchos ejemplos. Y curiosamente, haciendo las mismas acciones, porque las acciones son las mismas, pero cambiando cómo me sentía y qué pensaba mientras hacía las acciones, el resultado era completamente diferente. Esto es una joya, muchachos. ¿Por qué? Porque todas las personas llegamos a esta conclusión y entendemos, y tal vez tú lo has escuchado cientos de miles de veces a través de información, de podcast, de otros oradores, de gente en sus libros, pero no solamente se trata de tu pensamiento, sino de tu frecuencia, de tu estado de gratitud y de certeza. O sea, que lo que vos decías ahorita, el universo no tiene un número, porque es ilimitado, es infinito, y si lo hablamos desde esa parte que tú sientes que Dios, el universo, en lo que tú creas, te respalda en un 100% y que lo único que tú tienes que hacer es hacer, pero confiando y en esa certeza absoluta de que va a suceder. ¿Cómo te sientes? Es como si ya supieras que va a suceder, sin ponerle ese cómo va a suceder, porque ahí es cuando lo limitamos con la mente. Brutal. Y creo que esa ha sido una de las actitudes que te ha hecho lograr calificaciones, rangos, meta tras meta, ayudarle a otras personas a lograr ciertas cosas. ¿Cómo te sentís con las personas que de pronto les compartís este tipo de información y vos ves que dicen, ah, ok, listo, lo tengo, y vos los ves como que se quedan en el mismo círculo vicioso y no pasa nada? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís sobre eso? Lo que pasa, Nacho, es que nadie puede hacer cosas por uno que solo uno puede hacer. Por ejemplo, nadie puede comer por ti, Total. aunque te quiera alimentar. Nadie puede desarrollar músculos por ti, aunque quiera que tú tonifiques. Hay ciertos procesos de vida que hasta que tú mismo no los experimentes, no los vas a entender, por más de que alguien que ya los experimentó te los haga tratar de entender. Me pasa muchas veces que yo tengo personas en mi equipo, emprendedores que mentoreo, que yo quisiera que se ganaran $1.000 a la semana. Para mí eso es algo obvio, fácil, natural, sencillo, pero para ellos todavía no. Y yo quisiera que lo estuvieran viviendo, que pudieran materializar en sus vidas ese resultado, pero hasta que ellos no se transformen por dentro, no comprendan ciertas cosas de cómo funciona la abundancia y el éxito,
yo no puedo hacer más nada, ¿sí? Por ahí dicen que nadie aprende por cabeza ajena. Entonces, es un proceso que cada quien tiene que vivir, pero que si no se rinde y que si se rodean de las personas correctas y consumen la información adecuada, llega un momento donde todo lo que has consumido te hace clic, como que entiendes y ya... Todo encaja, al final como que, ok, en este momento ya lo entendí. No era tan difícil como, no era tan difícil como pensaba. Exactamente. Bueno, hoy en día, parce, nosotros estamos en un momento histórico donde hace años las redes de mercadeo pues era como un modelo innovador. Hoy en día hay muchos más negocios por la internet, de hecho pues está el e-commerce, dropshipping, marketing digital. Hay una infinidad de posibilidades para la gente y muchas veces nosotros sabemos, de hecho nosotros sabemos que si nos metiéramos en alguna de las industrias también la reventamos, porque sabemos que más que las industrias o los negocios tiene que ver con la persona que somos. Así es. Y mucha gente me preguntaba, ¿vos por qué no haces esto o otro? ¿Por qué no te enfocas también en esto? Y así. Y es curioso porque la gente de pronto no entiende muy bien lo que nosotros ya entendemos y es acerca de este modelo empresarial. ¿Por qué redes de mercado? ¿Por qué network marketing dentro de tanta variedad que hay hoy en día en el mundo? Nacho, nos quedaríamos horas Sí, dando todas las razones, pero básicamente es porque es el modelo de negocio más apalancado, más sencillo, más práctico, más inteligente, más viable que existe en la actualidad. Básicamente una red de mercadeo es montar una empresa sin montar una empresa. Es que tú te vuelvas socio de una multinacional ahorrándote décadas de tu vida que son las que se necesitan para montar una multinacional. Cuando tú entras a una red de mercadeo sólida, la empresa lo que te dice es lo siguiente: mira, si tú quieres, seamos socios. Yo te voy a poner todo. Te voy a poner millones de dólares en inversión, te voy a poner desarrollo e investigación de producto, te voy a contratar empleados, te voy a poner oficinas y todo eso te lo voy a poner gratis. O sea, Nacho, ¿dónde tenemos tú y yo un negocio con oficinas en todos los países y no paguemos un solo centavo en arriendo? No, es una locura. Un negocio con más de 500, 600 empleados a nivel continental y no paguemos un centavo en nómina. Total. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice una red de mercadeo? Apalánquese de mi capital, apalánquese de mi infraestructura, apalánquese de mi conocimiento y de mi know-how. ¿Qué va a hacer usted? Muy sencillo. Háblele a la gente sobre mí. Cuéntele a la gente que yo existo y sobre los beneficios de mi producto. Hacerle el marketing. Ya. Y si esas personas a las que usted les hable sobre mí me empiezan a comprar, yo cada 8 días y de por vida le voy a consignar un pedacito de lo que ellos compren. Ya, eso es todo. Conseguirle clientes a una empresa, la gente le compra a la empresa y a ti cada 8 días te siguen pagando ingresos residuales. Entonces tú entras a un negocio de network marketing, le cuentas sobre el producto y el negocio a unas 5 o 10 personas. Ellos se registran a la empresa, crean un código y de por vida, cada que ellos vuelvan a comprar, a ti te llega dinero. Te puedes ir de viaje y cada que ellos compren, a ti te pagan. Pero lo poderoso de las redes de mercadeo es que la gente es muy chismosa. Total. O sea, las redes son exponenciales. Entonces, fácilmente esas 5 o 10 personas, si con liderazgo les enseñan a hacer lo mismo, ellos van y les cuentan a otros 20. Esos 20 a 50, esos 50 a 500, esos 500 a 5.000. Y con el tiempo vas a crear una comunidad de decenas, cientos, miles de personas, no solo en tu ciudad, sino en todo el país, en todo el continente. Y mientras más grande sea el volumen de compras que la gente en esa red le haga a la empresa, más dinero te llega a ti. Y lo bueno, tú no tienes que despachar productos, no tienes que hacer una atención de servicio al cliente porque la empresa se encarga de eso por ti, tú no tienes que pagar a empleados, como te dije, no tienes que pagar oficinas, nada. La empresa asume todos los costos, todos los problemas, todos los riesgos por ti, tú simplemente creas la red y todo lo que esa gente de tu red compre, a ti te llega la mitad de por vida. Este modelo de negocio es una locura y como es una locura y nosotros no creímos en él cuando nos lo preguntaron. De hecho, parte de nuestra generación que ingresó en esta industria, yo les quiero decir algo y es que nuestros referentes en la industria, tal vez lo que se veía eran señores de edad, gente vendiendo puerta a puerta productos, entonces, no sé, gente corriendo detrás de otros convenciéndolos. Y yo creo que la dificultad más grande de nosotros como jóvenes cuando empezamos en este negocio fue que en ese momento hubo una transformación, una nueva generación que le dio una identidad a la red de mercado totalmente diferente, era más aspiracional, Claro. desde la libertad, desde construir realmente, porque cuando nosotros entramos, empezamos fue a ver gente ganando billete, pero también viajando por el mundo, pero también no se vestían súper raros o no andaban con un maletín vendiendo productos, sino que eran súper pro, o sea, Claro. eso nos incendió a nosotros a decir, venga, es que este modelo evoluciona como evolucionan todos los negocios. Total, total. Y es que en cualquier negocio hay
la posibilidad de que lo hagas bien y de que lo hagas mal, de que lo hagas pequeño y de que lo hagas grande. Ejemplo, si tú vas al centro de Medellín, que es donde nosotros vivimos, vas a encontrar gente que vende minutos. Pero si tú le preguntas a Carlos Slim a qué se dedica, A vender minutos. a vender minutos. Ambos venden minutos. La pregunta es cómo visualizo mi negocio, cuál es la percepción de lo que yo quiero hacer a futuro. Si tú vas a un lugar donde venden panes, a una pequeña panadería, pues ese señor vende panes. Pero si tú le preguntas al dueño de Bimbo a qué se dedica, vende panes. Entonces hay gente que hace redes de mercadeo, como el típico puerta a puerta, que lleva un maletín vendiendo champús, vendiendo productos, y uno dice, uy, esa gente hace redes de mercadeo. Total. Pero luego nos ven a nosotros, Así es. pues viviendo una vida. Chévere. ¿Y esa gente qué hace? Redes de mercadeo. O sea, en la misma actividad está el que tiene una mentalidad empresarial en grande y está el que tiene una mentalidad en pequeño. Todo es cuestión de perspectiva. Así es. Y ojo acá porque también existe un lifestyle de todas estas pirámides que también nos tocó esta onda a nosotros de ver como mucha gente ya ha empezado a hablar de yo soy networker y lo mezclaban con trading y lo mezclan con una cantidad de cosas. De hecho, en estos días vi una gente que se pasó de una red para otra, en fin, que vos sabes que eso pasa mucho en esas pirámides. Pero lo curioso fue que ellos como que dijeron, no, es que ya encontramos una oportunidad de negocios donde hay diferentes nichos, donde hay un producto tangible, real. O sea, y yo decía, o sea, estos apenas empezaron en la industria o era que nunca se quisieron dar cuenta de que tiene que tener realmente una red de mercadeo para hacer algo serio y que perdure en el tiempo. Demasiado importante esa pregunta, Nacho. De hecho, te digo algo, en los casi 11 años que llevo haciendo este modelo de negocio, no he encontrado más de 3 empresas que cumplan con todo. Así es. Y solo he encontrado una que es excelente. Y es en la que estoy, en la que he estado y en la que estaré por siempre. Porque la gran mayoría de redes de mercado son pirámides. Yo de hecho entiendo a la gente que tiene a veces una mala idea o un paradigma con el network marketing y piensa, no, eso es un negocio de pirámides. En el 97% de las veces tienen razón. Hay una línea muy delgada entre una red de mercado y una pirámide. Con este tipo de personas pues, que migran constantemente, yo no desedifico para edificar, pero cuando en una red de mercado no hay un producto que la gente quiera comprar independientemente de si hace parte de la red o no, ahí no hay futuro. Porque la esencia de la industria del mercadeo en redes es que un cliente compre un producto que le guste y lo compra porque le sirve, no porque le paguen, ¿cierto? Tú y yo nos vamos y nos hicimos libres en este modelo de negocio porque tenemos una comunidad de mucha gente que consume un producto increíble que no lo va a encontrar en ningún otro lado, que lo necesita porque hace un cambio real en su salud y que lo compran no porque les llegue una comisión, sino porque no pueden vivir sin él. Es café y es saludable. Totalmente. ¿Sí? Entonces ahí es donde está garantizada nuestra libertad financiera, pero pasa muchas veces que lo invitan a uno a hacer un negocio de quién sabe qué y le meten millones de dólares en marketing, que es humo, pero es un negocio orientado a hacer afiliaciones, a meter gente en masa a un movimiento, pero cuando ya pasa esa efervescencia, la gente que se afilió... No queda nada. No, y la pregunta es, ¿qué sigo comprando? Vendemos un batido. Ok, perfecto. Pero yo en el mercado encuentro otros 100 batidos que sirven para lo mismo. Hay un producto sustituto muy fácilmente sustituible. Entonces, esos 2 o 3 años de euforia en donde hubo muchas afiliaciones, baja y cuando ya empieza a bajar y ya la gente no está entrando, entonces quienes iniciaron el movimiento migran a otro, vuelven y gestan momentum, pero en 2 o 3 años vuelve y baja y así se la pasa. Yo conozco gente en estos 10 años que lleva haciendo redes de mercadeo, que lleva 10 redes de mercadeo. Me siento orgulloso, es que yo ya tengo una experiencia de 10 años en la industria y he estado en más de 7 compañías y uno dice, eso no es experiencia. Pues. Es como el que lleva 7 matrimonios en un año, mientras que el que lleva, una sola esposa 7 años. O sea, llevar 7 matrimonios no es tener experiencia necesariamente. Es fracasar masivamente y no haber aprendido la lección. Y en unos puntos el fracaso es positivo, pero en este caso, pues, fracasar dentro de una misma compañía es estar en un proceso de aprendizaje, pero pues el brinca no es una buena no es la forma solución. De hecho, podemos comparar nuestro negocio más que con pirámides con otros modelos de negocio, Nacho. Cosas que sí sean reales y que sean como que estén como en tendencia. No sé qué has escuchado por estos días. El tema de Hotmart, nosotros, de hecho, en Hotmart vos tenés un curso brutal, es espectacular de network marketing. Y lo hemos vivenciado, la comercialización del tema educativo pues es parte de una industria creciente, de hecho tuvo un boom en pandemia, la gente le dio por aprender, pero pues nosotros veíamos, y yo he ganado dinero en Hotmart, tú también,
Pero en fin, nosotros vemos que es un ingreso medio activo o lineal, porque pues realmente depende mucho de una estrategia muy personal y de que sí, hay herramientas que pueden poner a producir una landing y que te compren, pero no se multiplica como en la industria del network marketing, Sí. obviamente. Todo lo que tiene que ver con marketing digital, venta de productos físicos o productos digitales, es un buen modelo de negocio. Lo que pasa es que las redes de mercadeo lo escalan. ¿Por qué? Total. Porque cuando tú tienes una tienda virtual, ganas por lo que tú haces. Si montas campañas, si tienes anuncios rodando y si tienes la capacidad de atender al cliente, Total. pues tú ganas. Pero hazte de cuenta que cuando tú haces una red de mercadeo, tú tienes muchas tiendas dentro de tu tienda. A mí me gusta explicar las redes de mercadeo de la siguiente manera. Aquí en Colombia hay un supermercado que se llama El de Uno, todos lo conocemos. El de Uno tiene un concepto y es ser la tienda de barrio cerca a tu casa, donde puedes comprar productos de buena calidad a bajo costo. Perfecto. No sé si tú sabes, esto creo que lo leí hace poco, creo que ya es un hecho. El de Uno superó al Éxito en ventas. El Éxito es el almacén de cadena más importante de Colombia y lo ha sido durante décadas. Es un monstruo. Pero de Uno que lleva menos de 15 años en el mercado ya vende más que un almacén que lleva 50, 60 años. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el de Uno vende más que el Éxito? Te voy a explicar por qué. Porque el negocio del de Uno es tener muchas tiendas vendiendo poquito. Entonces, imagínate esto. Supongamos que aquí en Medellín, en Bogotá, en todas partes hay de Uno. De hecho, en un pesebre hay un de Uno. Tú alzas una piedra, encuentras un de Uno. El éxito es que está atomizado, están en todas partes. Entonces, ponte a pensar en esto. Si el de Uno en Colombia tiene, digamos, qué sé yo, 5.000 tiendas y cada una de esas tiendas vende $2.000 diarios, por decir cualquier cosa, quiere decir que esta empresa está vendiendo 2.000 por 5.000, son $1.000.000 al día, ¿sí? Que si lo llevamos a los 365 días del año, está vendiendo $365 millones, ¿cierto? Algo parecido. Mientras que el éxito aquí en Medellín tiene 10 tiendas, el de Uno tiene 1.000. Entonces, ¿por qué hablo de eso? Porque cuando tú haces un negocio de redes de mercadeo, hazte de cuenta que tú vas a tener una red de tiendas, pero pregunta, ¿cuánto pueden valer los costos fijos de una cadena como el de Uno? Arriendo, servicios, empleados, mientras que cuando haces una red de mercadeo vas a tener el mismo beneficio sin los costos. ¿Por qué? Porque si tú tienes 1.000 socios en tu red de mercadeo, tienes 1.000 tiendas. Si cada uno de esos socios aprende a vender 10 productos al mes y tú tienes 1.000 socios, quiere decir que tú tienes un negocio que vende 10.000 productos al mes. El que los vendes no eres tú, la que los vende es la red, el activo es la red es un activo digital. Tú te puedes ir de viaje, pero tu red no se va de viaje porque la gente que la conforma sigue consumiendo y sigue vendiendo. A ti te pagan por todo el volumen de productos que se genera, pero tú no tienes que pagar arriendo, servicios, empleados, costos fijos, porque son tiendas digitales. Y lo poderoso, tiene un alcance internacional. El de Uno es grande en Colombia. Sí, claro. Pero cuando tú haces un negocio como el nuestro y conoces una persona en Estados Unidos, te conectas a una videollamada, le creas su franquicia digital en Estados Unidos y esa persona todo el volumen de productos que genera en Estados Unidos te lo pagan en Colombia en dólares. Y tú no tuviste que viajar, es más, ni visa tienes que tener, no tuviste que abrir cámara de comercio porque registrar un negocio en otro país es complejísimo. Y haciendo una red de mercadeo ya te ponen todo. La empresa ya está registrada en cada país, tiene registros sanitarios, tiene empleados, tiene oficinas. Entonces es una autopista que es cuestión de que tú te concentres, hagas el trabajo. Y de hecho, antes de que se vaya la paloma, porque es que yo cada vez que hablamos del negocio me estallo más y más, porque por decir, digamos, la gente que tiene una página y vende un producto en sí con su capital, ahorita que voy a invertir en pauta de Facebook, ok, ponle tú, yo tengo 1.000 personas en mi organización y les quiero enseñar a montar una pequeña pauta para que comercialicen también el producto, un ejemplo. Imagínate, este es el apalancamiento vivo y es, si yo tengo $5 para poner al día una pauta, pero le enseño a mis 1.000 socios a poner la misma pauta, multiplicar $5 por 1.000 socios, estamos poniendo en una pauta un dinero bastante interesante. Ahora, no solamente gano por lo que yo pauté, sino que gano por lo que todos ellos logran comercializar. O sea, es una locura. Decía, la red de mercadeo, todos estos modelos que están ahora de e-commerce, de demás, de tráfico, de todo, lo escalan, porque tú puedes ganar
y el plan de compensación permite que tú ganes por cientos de miles de personas. Así es, lo combina y es la evolución de los negocios. Bomba, es de las más antiguas, pero lo escala, es que es una locura. Solo que la mayoría de la gente no está lista para esta conversación. No. A nivel de números es algo muy interesante, pero por ejemplo nosotros ahorita que estamos apenas iniciando y se los queremos compartir, hay gente que de pronto ve que Juanri ya lleva 11 años, yo también estoy cumpliendo mi década dentro de la industria y eso se nos fue volando, realmente fue una universidad muy chévere y hoy que nos sentamos a hablar y hablamos con personas que están en otro nivel financiero y que nos van guiando porque nosotros seguimos siendo aprendices. Y nosotros hablamos, por ejemplo, en estos días vas para Chicago, fuiste invitado a Chicago y hablamos de eso y decir, nosotros somos unos baby en esto, o sea, lo que está a punto de pasar en nuestras vidas. Y en 10 años que estemos viendo este video, vamos a hacer un video en 10 años conmemorativo de este podcast. Así será. Y vamos a contar qué ha pasado. Y tú hoy tienes la oportunidad también de realmente empezar, porque muchas personas cuando ven el éxito, alguien dice, no, esta persona ya está en el proceso de concluir o está en su cima. Y ya no hay espacio para mí. No, o sea, yo creo que siempre habrá espacio. Yo me siento por ahí en el 1% de lo que quiero realmente lograr en mi vida. Sí, o sea, por ahí. Punto 5. O sea, hay demasiado para lograr. Y para empezar a aterrizar esto, Juan, yo quiero que le demos un mensaje a las personas que están aquí conectadas y es, si te volvieras al pasado y pudieras darle un consejo a Juan Ricardo Roldán, algo disruptivo, algo que realmente vaya en contravía de sus creencias, algo que realmente pueda sacarlo de ese estado de quietud o de miedo, de no saber qué hacer, ¿qué le dirías? Tantas cosas. Si uno pudiera hablar con uno mismo, pero yo creo que el consejo más importante es no prestar oídos a comentarios de personas que te traten de desmotivar y no permitirte sacar del juego cuando las cosas se ponen difíciles. Porque muchas veces cuando tú todavía no estás ganando dinero, cuando no has logrado ningún éxito, es muy normal que las personas a tu alrededor te traten de desmotivar y te digan, ¿usted cuánto lleva en eso? Sí. Y nada que le da. Haga algo serio. Haga algo serio, es búsquese un trabajo en un banco. Sí. Bien, pero ellos lo hacen bien intencionadamente, o sea, la gente a tu alrededor te trata de proteger porque dentro de su programación mental, hacer algo serio es tener un empleo y bueno, no digo que tener un empleo esté mal, si tú tienes un empleo ahorita, pues cuídalo mucho, pero no dependas toda la vida de eso, ¿sí? Lo malo no es tener un empleo, lo malo es solo tener un empleo, hay que crear algo más. Entonces mi primer consejo sería, cuando las cosas se estén poniendo difíciles, no escuches a las personas a tu alrededor que te tratan de desmotivar, pero sobre todo no te escuches a ti cuando te tratas de desmotivar, porque a veces uno mismo es el que se sabotea, a veces uno mismo es el que se habla feo, a veces uno mismo es el que se desempodera, el que se dice yo no voy a ser capaz, esto está muy difícil, debería ponerme a hacer otra cosa, y no. En esos momentos hay que pegarse al fuego, hay que buscar a personas que estén vibrando más alto, personas que estén teniendo mejores resultados, porque automáticamente uno vuelve y se recarga. Hay momentos cuando uno está construyendo un negocio, cuando se está construyendo a sí mismo, Nacho, que uno se desmotiva, se descarga. Los seres humanos somos como un celular. Sí, nos descargamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues volvernos a enchufar. Si tú tienes un celular de última generación pero no lo cargas, sencillamente va a ser un objeto inoperante. Lo mismo nosotros, nuestra mente es muy poderosa cuando la cargamos con la información correcta. Entonces, mantente escuchando audios, conoce personas que estén en un nivel superior al tuyo y procura hacerte amiga de ellas, asiste a lugares en donde las personas estén hablando de temas que a ti te interesen, que estén vibrando alto, porque es la única forma de mantenerse caliente, estando cerca al fuego. Totalmente. La gente siempre se rinde muy pronto. Siempre se rinde muy pronto y acuérdate de esto, siempre va a ser muy pronto para rendirse. Brutal. Entonces, si sigues y estás en el lugar correcto, inevitablemente llegas. Va a pasar. Bueno, para ir terminando, Henry, ¿qué se siente ser libre a tu edad? La libertad no es libertinaje. La gente a veces confunde la libertad con la vagancia, con la irresponsabilidad. La libertad es un poder que conlleva responsabilidad. Entonces, la libertad es ser responsable de cómo uso mi tiempo. La libertad es ser responsable de cómo uso mi dinero. La libertad es ser responsable de cómo uso mi influencia. Una persona que no es responsable no puede ser libre. Por eso la mayoría de la gente no es libre, es esclava. Esclava de un salario, esclava de un trabajo, esclavo de un jefe.
porque si yo no soy capaz de administrar mi tiempo de forma sabia, no soy capaz de administrar mi dinero de forma sabia, no soy capaz de administrar mis talentos de forma sabia, necesito que alguien me administre. Brutal. Necesito un jefe, ¿sí? Entonces la libertad es ser consciente de que la vida te va a ir dando talentos. Administralos bien, porque si no, te los vuelve y te los quita. La libertad es un bien que no es una pertenencia, es un arriendo que se paga todos los días. Y si yo no lo pago, si yo no hago mi deber, si yo no cumplo con mis responsabilidades, me la quitan y vuelven y me esclavizan. ¿Sí? Es una dinámica poderosa. Entonces, nada, ser juiciosos con el dinero, ser juiciosos con la autoeducación, no parar de formarse, ser juiciosos con el trabajo, no creerse que ya llegamos, no vivir de glorias pasadas. Sí, a veces, muchas veces esa idea de libertad, y más que se vende en negocios como el nuestro, nos dicen que trabaje 5 años y después de eso relájese. Y no, los procesos no terminan a los 5 años, el proceso de la vida es la vida misma. Entonces, si yo ya llegué a un nivel importante, tengo que seguir trabajando, no solo para sostenerme, sino para seguir avanzando. Y ya ni siquiera es una ambición personal, ya se trata es de que las personas que están trabajando contigo también lleguen, también vivan esos momentos, también crezcan financieramente, también cumplan sueños. Entonces, sí, hoy soy libre de poder decidir qué hacer, por supuesto, económicamente también, pero la responsabilidad es mayor, de poder servirle a la gente y de que sigamos transformando un poquitico el mundo con lo que sabemos hacer. Brutal, Juan, muchas gracias. Y quiero recordarles para que sigan a Juan Ricardo en su canal de YouTube, también para que aquí me empiecen a seguir en Disruptivo, en los podcasts, para seguir teniendo invitados de lujo. Saben que esto, pues, de simplemente añadirse, suscribirse, es un acto que apoya este tipo de canales, este tipo de información para nosotros seguir compartiendo lo mejor. Y les voy a dejar un chismecito, y es que pronto Juanri va a sacar un libro. Esto es una bomba, es una primicia, pero más adelante síganlo en sus redes sociales para que sean los primeros en adquirir un libro de una persona con coherencia, con congruencia, que les va a entregar algo muy valioso. ¿Listo? Claro que Juanri, sí. muchas gracias, hermano, por A el ti, papá, espacio. por la invitación. La rompimos impresionante. Un saludo para todos, equipo, Próximo amigos, episodio. familia.